Muchas gracias, Diana. Yo les voy a presentar al doctor Miguel Urina Triana. El doctor Miguel es de Barranquilla. Él es profesor de la medicina y jefe de división de cardiología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Es especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y hizo sus estudios de cardiología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de varias sociedades, incluyendo la American College of Cardiology, es miembro del capítulo de insuficiencia cardíaca y el Consejo de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Cardiología, y también miembro de la Sociedad Latinoamérica de Hipertensión Arterial. Y es fundador y miembro de las juntas directivas y del consejo de fundadores de empresas como eh, Car- eh, Cardiógnóstico S.A., Cardiomobile SAS y Fundación Caribe de la Investigación Biomédica de Telemed, y pues es experto en la parte de todo de la salud y telemedicina y, pues en cardiología, en Barranquilla y en Colombia. Y también es fundador de la Fundación Caribe para la Investigación Biomédica. Entonces, pues le doy la bienvenida al doctor Miguel. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. La verdad, pues es un honor. Entonces te dejo con la conferencia. Bueno, muchas gracias a Isabel y muchas gracias Diana por hacerme esta invitación. Como les dije antes de comenzar esta charla, para mí es un verdadero placer y un honor que me hayan invitado, porque creo que es importante contarles un poco desde mi punto de vista de médico cómo ha sido mi interrelación con la ingeniería. Sin ellos, digo ellos porque han sido muchos ingenieros los que han transcurrido conmigo, muchos, en todos estos 40 años que llevo de ejercicio, no hubiera podido aprender muchas de las cosas que hoy les quiero a ustedes transmitir. Y creo que ante la situación actual que vivimos, es una de las especialidades o maestrías o doctorados que más ayuda nos van a dar a nosotros, los médicos, para el desarrollo de la tecnología al servicio de la salud, para poder atender a todos nuestros pacientes de una mejor manera. No tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta charla y quiero comenzar por esta editorial de hace unos 2 meses, publicada en la revista Time, donde la revista llama la atención a que tenemos que meternos en la cabeza que nuestra vida ha cambiado. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros, si bien todo lo que les voy a decir ahorita o lo que voy a charlar ya existía y lo teníamos como algo marginal, algo que nos podía ser útil cuando, por ejemplo, un sujeto no se podía desplazar a una atención médica o necesitábamos ir a una zona alejada donde no había médico y queríamos hacerle una consulta especial a un especialista. Hoy en día eso no es marginal, hoy en día es de primera necesidad. Yo les quiero comentar que nosotros acá, donde yo resido, que es Barranquilla, en el Atlántico, que yo he bautizado como la Wuhan de Colombia, sin la tecnología no podríamos estar en este momento dando la prestación de servicios que deberíamos dar, porque todos estamos confinados en la casa por la situación de salud que estamos atravesando. Hace tan solo unos años, integrando ese concepto de la relación que existe entre la ingeniería y la medicina, nos dimos a la tarea de crear el capítulo IHE de Colombia, que es una iniciativa de profesionales de la salud en el cual participó nuestra Universidad Simón Bolívar, la Cámara de Comercio y la entidad que yo actualmente dirijo, que es la Fundación BIOS, Fundación del Caribe para la Investigación Biomédica, y lo que tenía como trabajo era promover el acceso transparente y seguro a la información en salud, para llevarlo a donde y cuando se necesite. Hacerlo con todas las calidades técnicas en la necesidad de tener una atención óptima de los pacientes y hacer los sistemas
fáciles de implementar y permitir a los proveedores de salud el uso más eficiente de la información. Quiero antes de puntualizar, definir qué es tecnología en salud. Y aquí quiero entrar a contarles que es una definición bastante heterogénea, muy amplia y muy variada. Tecnología en salud puede ser desde una linterna hasta una tomografía axial computarizada, o desde una tableta de aspirina hasta un bloqueador del factor de necrosis tumoral. No es sinónimo de desarrollos recientes, ni tampoco se limita a un medicamento o un procedimiento curativo. Aún más, un modelo de pronto de atención o un modelo organizacional puede también ser considerado como tecnología de salud. Entonces, definir tecnología en salud no es fácil. El Ministerio de Salud la definió de una manera tratando de agrupar conceptos y lo ha definido como el conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del sector salud para proporcionar prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. En ese orden de ideas, quiero mostrarles una diapositiva. En esa época tenía yo 5 años. Era mi serie favorita de caricaturas. Era Los Jetsons, que en español la corrían como la serie de los supersónicos. Estaba creada por esos dos genios que ven ustedes ahí, el señor William Hanna y Barbera. Hanna y Barbera hicieron muchas caricaturas, pero esta particularmente ya hablaba de lo que era teletrabajo, ya hablaba de lo que eran las clases online, ya hablaba de lo que era telemedicina y videollamadas. Quiero decirles que para esa época no había celulares y de pronto el aparato más importante que teníamos eran los faxes, y en esa época ni siquiera los televisores eran a color, los televisores eran a blanco y negro, y las transmisiones que se hacían de pronto no duraban 24/7 como ahora, sino simplemente eran en un margen horario muy reducido. Es decir, estos señores tuvieron la visión de éxito que yo quiero transmitirles a ustedes. Uno tiene que ser un apasionado y creer firmemente y estar convencido de que uno puede transformar y hacer cosas y poder con esto tener un cambio. La Academia Americana de Telemedicina también tiene una definición para telesalud, y es el uso de comunicaciones electrónicas para proporcionar o recibir atención médica. Y esta atención médica se puede llevar a cabo de muchas maneras, utilizando teléfonos celulares inteligentes, computadoras, dispositivos móviles como iPad, etcétera. Y pueden haber muchas interacciones entre el médico y el paciente, o entre dos médicos para tomar una decisión sobre un paciente, o entre todo el personal de apoyo para hacer teleeducación. Todas ellas se pueden hacer a través de videoconferencias como esta que estamos teniendo ahorita, a través de este método, pero también se pueden llevar a cabo a través de correos electrónicos, mensajes de texto. Hay que tener en cuenta aquí el término de sincronía o asincronía. Es preferible siempre tener un face-to-face de manera virtual cuando uno está haciendo una atención médica, que tener, por ejemplo, una comunicación asincrónica a través de un correo electrónico. Aun cuando ambos métodos pueden ser válidos, digamos, para recordarle a la embarazada que tiene que ir a hacerse sus controles prenatales a través de un mensaje de SMS, siempre es mucho mejor que el paciente sienta que nosotros estamos atentos de su salud y que nosotros podemos vigilar de manera remota su salud, el uso de sus medicamentos y cualquier información que sea relevante con relación a sus exámenes de diagnóstico. ¿Por qué es buena la telesalud? Bueno, no solamente en los tiempos del COVID, esta publicación de Entendiendo la Telesalud está publicada en el año 2018 y pone 6 ejemplos que a mí me parecen muy importantes. Un beneficio muy importante es que el paciente puede recibir una atención sin tener que viajar grandes distancias, sobre todo si vive en una vereda o vive muy lejos del médico, o si de pronto se requiere la atención experta de un especialista que no hay en el área. Se podría tratar de conseguir en otra ciudad al mismo especialista
y de pronto le podría ayudar al paciente. También ahorra tiempo, ahorra dinero y puede ser útil en adultos mayores o discapacitados que tienen problemas para desplazarse a las citas, y produce también vigilancia regular de los problemas crónicos. Por ejemplo, sujetos que tengan insuficiencia cardíaca pueden ser monitoreados en forma remota, seguida, y uno puede detectar de una manera muy fácil si el paciente requiere una visita más corta, a corto tiempo, o si necesita hospitalizarse. Esto también permite reducir de manera significativa las hospitalizaciones, especialmente en este tipo de trastornos. ¿Cómo se utiliza la telesalud? Bueno, hay diversas maneras para hacerlas. Ya habíamos hablado del correo electrónico, donde simplemente el correo electrónico puede servir para hacer preguntas o para solicitar que me surtan de nuevo mi receta, o si me hacen un examen, yo le puedo enviar a los pacientes pues, el resultado del estudio. Puedo compartir con ellos eh, radiografía, resonancia magnética, fotografía. Es una comunicación asincrónica. También le podemos mandar la historia clínica. Podemos hacer las videoconferencias en vivo, que realmente es la que yo prefiero para establecer la relación entre el proveedor de salud y el paciente. Y podemos utilizar otras técnicas como es el Mobile Health, que es un dispositivo móvil para intercambiar mensajes. Por ejemplo, cuando hacemos monitoreo del azúcar en la sangre, de dispositivos glucométricos que pueden mandar señales del resultado de la glucometría de manera remota y pueden compartirlo inmediatamente con los pacientes. También se pueden recibir recordatorios a través de mensajes de texto, como el ejemplo de la embarazada que ya les puse, y también se puede hacer vigilancia remota. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de aplicaciones que nos pueden permitir vigilar la presión arterial. En el tema del COVID, por ejemplo, tendríamos la medición de la temperatura, y se pueden estar enviando a una telecentral y una central de acopio, o un call center, y este puede recolectar la información y la envía directamente al médico para que ésta la analice y decidan si necesita un hospital o no. Dentro de ese orden de ideas, en Colombia la normatividad es vasta. Yo no quiero hoy rellenarles la cabeza de leyes, no soy abogado, pero quiero llamar la atención que desde que se promulgó la ley 1151 del 2007 hasta la última de octubre 19 del 2020, han transcurrido casi 13 años en términos de normatividad, y todavía hay cosas por reglar. Una de ellas particularmente es que la ley 1419 dijo que el presupuesto de inversión para el desarrollo de telesalud en el territorio colombiano debía ser del 5% de un fondo que era el Fondo de Comunicaciones, que estaba creado como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Comunicaciones, y que tenía que tener un financiamiento de todas las inversiones que se requiriesen para mejorar la conectividad. Ustedes han visto que el consumo de Internet en estos días, a raíz de que estamos haciendo teletrabajo, se ha subido al 200, 500%, yo qué sé yo, ustedes lo saben más que yo. Y nos dimos cuenta también que estábamos súper atrasados en el tema de telemedicina en Colombia, y que salimos a innovar y salimos a desarrollar cosas. Dentro de eso me incluyo yo, que desde hace 3 meses, aun cuando yo había comenzado desarrollos de hace 10 años, me tocó pasar de una consulta presencial a una consulta virtual, y nos tocó aprender de muchas cosas, y ahorita les voy a contar en detalle qué es lo que hemos hecho y cómo hemos podido salir adelante con ese requerimiento. Esta es la resolución de octubre que les dije yo que había salido, por la cual se establecían las disposiciones de la telesalud. Les recomiendo que con calma la revisen. Tiene conceptos muy importantes para los ingenieros y tiene muchas bases que combinan conceptos extraídos de otros documentos de otros países. Y creo que es una buena aproximación de todo lo que debe ser la implementación, sobre todo desde el punto de vista de la práctica clínica diaria. Nosotros, y digo nosotros los humanos, tenemos una actitud diferente ante la tecnología. No todos actuamos ante la tecnología de la misma manera. Hay personas que dicen, no, yo no utilizo ese teléfono de alta tecnología
porque me voy a enredar. De hecho, uno lo ve muchas veces. No, a mí deme el flecha, porque a mí no me debe ser complicado que yo con eso me enredo. Mentira. Mi mamá tiene ya 80 y tantos años y maneja el iPad mejor que yo. Es la que me hace las citas, maneja el Rapid, pide los taxis. Por hecho, es la abuela moderna. Entonces, eso no tiene nada que ver ni con la edad. Lo que se requiere es tener pasión y actitud. El señor Enrique Das, el profesor de innovación del Business School y pensador de Thinking Heads, dice que una parte del imaginario social de cada generación considera las tecnologías que surgen en su madurez como cambios verdaderamente agresivos. Y ahí quiero puntualizar que si nosotros no hubiéramos tenido el desarrollo de la tecnología de información que tenemos hoy en día, no hubiéramos quedado diciendo te lo dije y hubiéramos tenido que tener toda una recolección de datos de manera imperfecta. Hoy ustedes pueden saber si en Singapur ha habido 3 casos más de COVID o si en Barranquilla se han muerto 3 personas o si, qué sé yo, en Barcelona ya no tienen casos de COVID. Es decir, la transmisión de la información está basada en tecnología a través de la ingeniería y esto pues hace parte de la estratégica inteligencia que tenemos. Alistarse para el cambio es una constante de la vida. Y aun cuando hay personas que ven la tecnología, y no lo digo en el caso de ustedes, porque ustedes son ingenieros y están acostumbrados a manejar el tema, pero para mí que era médico y para mis compañeros fue difícil. Yo tengo compañeros que habiendo ya ordenadores o habiendo dispositivos móviles todavía anotan en un papelito y se guardan en el bolsillo lo que tienen que hacer mañana, habiendo 1000 aplicaciones que pueden hacer lo mismo o manejar una agenda y todavía tener que hacerla a mano y no manejarla a través de una agenda electrónica. Entonces, y esto lo ve uno porque siempre la tecnología la ponían en las películas de cine como algo malo. Ustedes se acuerdan de Terminator, por ejemplo, o los Juegos del Hambre de Hunger Games, o la serie Westworld, en la que los robots toman conciencia y acaban con la raza humana. Uno los miraría como catastrófico y eso fue lo que nos vendieron, es decir, que la tecnología era un paradigma que nos iba a tener, que era complicado, que era complejo, que no íbamos a poderlo manejar. Hoy en día un niño de 9 años puede contestar el teléfono, hablar por el celular, aprender el iPad y además de eso hablar con la mamá. No, hay mucha gente que no entiende cómo eso, parece que vinieran con un microchip expreso y pudieran tener esta cosa. Aquí quiero ponerles un ejemplo de lo que está ocurriendo a grandes velocidades en el tema de salud y es el tema de los 7 u 8. Yo les traje, hay muchos más, pero yo traje estos que me apasionan y que me parece que son importantes. El chatbot y la inteligencia artificial, es decir, no solamente cuando uno llama a Movistar y uno tiene alguna cosa y dice te podemos ayudar y uno después de media hora se da cuenta que la que le está hablando a uno no era una persona, sino era un robot. Cuando uno le pide una cosa dice eso no te lo puedo contestar y vuelve y hazme de nuevo la pregunta. Ahí ustedes conocen a Siri también y conocen a muchas cosas que tienen que ver con el uso del chatbot y la inteligencia artificial, las plataformas de Big Data y radiografías a color, vendajes eléctricos y biotecnología, nanotecnología, prótesis biónicas, impresión de 3D. Usted ha visto el desarrollo también del Google Fitbit, que es el Google asociado a la parte de actividad física, como el fitness, la inteligencia artificial para el desarrollo de productos farmacológicos y la implementación de aplicación de 5G en un entorno sanitario. Todas ellas son cambios que ocurren rapidísimo. Aquí tienen una lista que les saqué de los chatbots que en este momento se están utilizando para la atención médica. Hay unos para, por ejemplo, el uso de drogas y si uno tiene una intoxicación con ella, uno puede llamar y le pueden ayudar diciendo el nombre de la medicina y le dicen qué eventos adversos puede tener. Hay una para cáncer, hay una que tiene que ver también para hacer preguntas de cuándo debo irme inmediatamente a donde el médico. Es decir, ahí ustedes pueden, yo toda esta conferencia como está grabada la pueden consultar posteriormente, mirar cada uno de ellos. Cada día están saliendo mejores chatbots y pues siguen un algoritmo muy importante. Yo quiero decirles que la salud no puede avanzar si no es al lado de la tecnología y de hecho les voy a poner un ejemplo actual. Este es un test y está utilizando nanopartículas de oro y sirve para detectar en forma rápida el coronavirus. En la diapositiva del lado derecho ven una color moradito
del tubo del lado izquierdo y del lado derecho ven un tubo blanco. El moradito es el positivo para coronavirus. Esto es en segundos, ¿ah? No hay que esperar ni 2 horas. Muchas de las quejas que está recibiendo ahorita el ministerio porque toman la muestra hoy y dentro de 7 días el paciente se muere y todavía 7 días más y no le ha llegado el resultado. Entonces esto podría hacer una demostración rápida de cómo la tecnología al servicio de la salud puede ayudarnos de una manera más efectiva. En mi opinión, ¿en qué temas deberíamos prepararnos? Yo digo, de pronto ustedes tienen algunas fortalezas por ser ingenieros, pero digamos los médicos y el personal en general. Primero, tener claros los conceptos de inteligencia artificial. Segundo, saber qué herramientas digitales existen en el área de la salud. Tercero, conocer muy bien lo que es la tecnología de la imagen. Cuarto, algo que ya está arreglado, que es lo que tiene que ver con el tema de interoperabilidad e intercambio de datos. Cada día esto va ganando mucho aspecto y usted lo está viendo ahorita precisamente en el desarrollo de las vacunas para COVID. Ven cómo se intercambian los datos que va teniendo cada una de las vacunas. Una cosa que es muy importante, la comunicación y el compromiso del paciente tratando de establecer cuál es la mejor forma para comunicar nuestros mensajes de salud con el paciente. Otra parte muy importante es la evolución del pagador, el que paga por la atención. Y una cosa muy importante que ahorita les voy a hablar, que se llama medicina de precisión. Es casi como decir que voy a adaptar el tratamiento y la terapéutica de acuerdo a su perfil genético. Esto pues obviamente es una opinión, no es algo que esté en un libro ni nada, es algo que yo he sacado de la experiencia combinado con el diario trajinar. Esta diapositiva, que es de febrero de este año, del doctor Antonio de Marbao, nos muestra cómo nosotros desde el año 50 hasta el año 2000, en 50 años, hemos pasado de la inteligencia artificial al machine learning y al deep learning. El primero, pues simplemente eran programas que permitían a la máquina simular comportamientos de tipo humano. El segundo tiene que ver con la parte de usar a los computadores a través de algunos programas para que resuelvan situaciones específicas, pero el profundo, el aprendizaje profundo tiene que ver más con algoritmos adaptativos que van aprendiendo de acuerdo a la cantidad de datos grandes que están manejando y a través de redes neuronales van haciendo toma de decisiones. Estamos por vivir una era muy interesante de Deep Learning y que nos va a ayudar muchísimo. Ejemplos, por ejemplo, es este libro producto del doctor Robert Watcher, presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California, que se llama The Digital Doctor. En este, él pone un ejemplo de cómo el área de tecnología emergente con mayor potencial que tiene la medicina es el área de la inteligencia artificial. En el año 2028 está hablando de 127.000 millones de dólares de inversión y según Walter, de acuerdo a los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, les va a ayudar a muchos médicos a tomar grandes decisiones. Y dice de una manera que no nos gusta a nosotros los médicos, que va a haber mucho desplazamiento por parte del trabajo de radiólogos y patólogos porque ya va a haber algoritmos específicos para hacer lectura digital de, por ejemplo, de una masa, de una imagen, de una manera mucho más sabia. La inteligencia artificial se puede entender y se puede aplicar de diferentes formas. Yo aquí nada más tengo 3, hay 20 clases de inteligencia artificial, pero digamos de las que me apasionan es el tema de modelos matemáticos a través de soluciones algorítmicas. Otra cosa que me encanta es el tratamiento actual que tenemos de imágenes diagnósticas. Para algunos de ustedes que se quiera adentrar en la maestría y llegar a hacer su doctorado en este tema, va a tener trabajo va a tener un nivel de competitividad muy alto. Las herramientas, por ejemplo, que hoy en día utilizamos para apoyo a la práctica médica. Estábamos ahorita precisamente antes de la conferencia discutiendo que para algunas especialidades médicas hacer consulta virtual no es fácil, por ejemplo, para un ortopedista o para un pediatra, porque pues el examen físico hace parte muy importante de la evaluación del paciente. Entonces, pues tendremos que tener a futuro herramientas de apoyo que nos ayuden a hacer esta práctica. Aquí tienen un ejemplo de la inteligencia artificial utilizado para generar un antibiótico que se llama
acicilina, y que tiene que ver con un desarrollo de Deep Learning hecho por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Aquí se desarrolla una molécula muy interesante que elimina la resistencia normal bacteriana a los diferentes antibióticos. Entonces, este es un ejemplo real. Este es otro ejemplo real de la inteligencia artificial. Les pongo el ejemplo de cardiología, pues porque yo soy cardiólogo, pero ustedes lo pueden ver cómo ha llegado a estar en la intervención, en todos estos teléfonos de manera inteligente que tienen sensores para hacer el registro electrocardiográfico y nos pueden ayudar al diagnóstico de las arritmias y por supuesto todo lo que tiene que ver en el desarrollo de aprovechamiento de la resonancia magnética en el tema de imágenes cardiovasculares. Las herramientas digitales en este momento que están para trabajar es amplia y una de ellas tiene que ver con la monitorización remota del paciente a través de dispositivos conectados que sean fáciles de cargar, que sean portátiles y que tengan sensores y que puedan ser rastreados de una manera rápida y que puedan recopilar datos de salud que el paciente genere para poder entender un poquito la enfermedad y poderle hacer seguimiento. Dentro de eso, pues tenemos que es la tecnología de imagen. Casi en este momento, en ese artículo que ustedes ven en el margen derecho del año 2018, dicen que la segunda inversión más grande que hubo en los Estados Unidos de crecimiento lo tuvo precisamente el gasto anual en imágenes médicas. En el año 2016 fue la segunda más alta del mundo. Y esto pues es claro cuando uno se ve abocado a mirar todo lo que está ocurriendo de transporte de imágenes en las redes, ¿no? Otra cosa muy importante es el concepto de interoperabilidad e intercambio de datos. Hay un estándar que en el año 2019 alcanzó una etapa de tipo normativo a nivel mundial. Ya nosotros tenemos también una normativa a nivel colombiano, ya les voy a mostrar. Esto se llama Recursos de Interoperabilidad de Atención Médica Rápida, el FHIR. Y el año pasado, la adopción del FHIR en muchos países del mundo es para tratar de compartir toda la información médica electrónica. Y la oficina tiene un coordinador nacional mundial que hace que esto pues se haga. En Colombia salió la ley 2015 del 2020 que habla de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, algo así como que yo soy el dueño y propietario de mi propia historia clínica. Es decir, cada vez que me hacen un examen en diferentes puntos de atención, si estoy en Manizales, si estoy en El Rodadero, si estoy en Cartagena y me atienden, todos esos datos de la historia clínica deben reposar en mi expediente y yo me puedo transportar de un servicio a otro, de una EPS a otra, de una ciudad a otra y siempre voy a llevar conmigo todos los datos que recopilan toda mi historia electrónica. Es un proyecto que no es fácil, es un proyecto ambicioso, pero hoy en día tenemos todas las herramientas tecnológicas gracias a las ingenierías que nos apoyan para poder lograrlo. Un punto que también toqué anteriormente es la comunicación y el compromiso de los pacientes, donde la tecnología juega un papel preponderante. ¿Cómo me comunico yo con el paciente? Yo soy de los que no me gusta contestar WhatsApp, sobre todo para temas médicos, porque a veces uno puede dar respuestas que no está viendo el paciente y puede cometer errores. La señora Joy Lee, del Centro de Investigaciones del Instituto Red Street, examinó cómo los pacientes y los proveedores de atención médica se comunicaban fuera del consultorio y hace esa publicación del año 2019 en el Journal de Geriatría de Medicina Interna y evaluó cómo se sentían los pacientes y cómo se sentían los proveedores, cuál era la interacción que el paciente sentía cuando se comunicaba a través de correo electrónico, teléfono celular y mensajes de texto. Les recomiendo que revisen ese artículo porque es bastante interesante y nos da una cosa diferente, porque una cosa es la percepción que tiene el que da la salud del proveedor, el médico, y otra es la percepción que tiene el sujeto que está recibiendo la atención. Son completamente diferentes. Otro tema que es muy importante para Colombia y es que el pagador también tiene que evolucionar y está tratando de cambiar a un modelo donde la atención está basada en el valor que está dando el proveedor de salud. Y realmente los pagadores sienten la presión de tener que cambiar sus criterios de reembolso cuando tienen que tener el valor como base de pago. Y hay iniciativas
donde todo esto tiene que ver con los cambios tecnológicos impartidos a través de un programa donde se le promete al médico que si él logra tener ahorros, ese ahorro compartido le es reembolsado nuevamente si él logra mantener una población sana. Es decir, se está premiando la bondad de producir un sistema de salud y unos usuarios que están dentro de ese sistema sanos. La medicina de precisión es otro de los conceptos que le hablé y es como hacer, como cuando las niñas compran un colorante para el pelo o un labial específico para un color de piel. Es como hacer la medicina a la medida. Es el enfoque de la medicina, no solamente teniendo en cuenta la parte genómica, el genoma humano, pero es la mejor explicación que les puedo dar. Es decir, saber que yo puedo producir un medicamento, una atención o un procedimiento tecnológico adecuado a la enfermedad que tiene el sujeto. Este señor que ustedes están viendo en pantalla es el señor John Halanka, que era director del programa en Harvard, en el BET de Israel, y fue nombrado desde el 1 de enero en Mayo Clinic. Y él dice que la genómica clínica pues no es igualito a la medicina de precisión, pero sin duda es uno de los componentes clave que está ayudando mucho a los profesionales a cumplir la promesa de hacer medicamentos a la medida. Es decir, si a mí en el genoma humano me descubren que yo tengo, a través de la tecnología, un determinado déficit de una vitamina, por ejemplo, entonces a mí me crean un tratamiento específico para mí y no para todo el mundo, sino solamente para mí. Eso es la mejor explicación de lo que es una medicina de precisión. ¿Cómo vemos nosotros todo este tema de la telemedicina actualmente? Y en lo que yo quería, ya me faltan 4 o 5 diapositivas para terminar, quiero que se lleven esto en la cabeza. Bueno, uno puede utilizar la telemedicina para monitorización de pacientes a distancia, para tecnología de almacenamiento y envío, por ejemplo, para uno hacer los exámenes y mandárselos después del centro médico a los pacientes. Y la última, que es la que estamos trabajando ahorita, que es la telemedicina de tipo interactivo, donde nosotros en tiempo real, a través de una videoconferencia, estamos tratando de atender de la mejor manera a un paciente. Para ello es necesario tener protocolos técnicos de ingeniería de alto nivel, y uno de ellos es el concepto HL7, donde el almacenamiento de datos y fichas del paciente tiene que tener un sistema de interoperabilidad de información, pero tiene que tener un sistema de seguridad, donde los fabricantes de software de salud a nivel global, específicamente de las historias clínicas, electrónicas, etcétera, debe cumplir un conjunto de estándares y protocolos donde la comunicación a través de la informática esté bien reglada y que tenga una etiqueta, digamos, de calidad. Decir que uno tiene un software, una cosa desarrollada en nivel HL7 está diciendo que se garantiza de que toda esa información se guarda, se recaba, se respeta y que se hace un buen uso. Bueno, hay muchos términos que ustedes de pronto han visto. Mensajería instantánea es una aplicación o programa que usted puede instalar en su ordenador o en su computador y con un teléfono móvil también para comunicarse con personas en el mundo por medio de videollamadas. Estas son las recomendaciones que yo le digo a todo el mundo. Hacer telemedicina no es fácil. Uno tiene que tener una buena cámara, debe tener una cámara que esté a la altura de los ojos, debe hablar siempre hacia el micrófono, debe ser muy puntual. En telemedicina uno no puede llegar 30 minutos tarde, como ustedes saben, los que han ido a algunos consultorios, que nadie quiere cumplir los horarios. El código de etiqueta de vestir demuestra que uno está preocupado por el paciente, debe saber cuándo, si se tiene que retirar de la pantalla, explicar al paciente que se va a retirar y siempre saber que a veces hay delay en la comunicación, entonces hay que dar 2 segundos antes de que usted comience a hablar. Simplemente pues es como un ABC para la conexión empática y exitosa con los pacientes. Estos son tips simplemente donde es importante estar presente, que el paciente sienta que usted está ahí, y que usted sepa que le está identificando las necesidades del mismo. Nos pusieron 2 orejas y una boca, entonces es más importante escuchar y responder siempre con generando empatía. Uno debe pensar y hacer. Entonces, es muy ejemplo. Siempre uno debe estar preocupado por presentarse. Mire, fulanito, yo soy el doctor tal, de tal entidad que te voy a atender. Por favor, dígame cuál es su principal preocupación.
escucha, que no lo vean ustedes pendiente de otras cosas. Y bueno, en este momento uno puede generar una empatía diciéndole a él que uno está preocupado realmente por lo que está teniendo el paciente. Estas son aplicaciones que yo creo que hice un resumen para la charla de hoy, pero simplemente para decirles son medidores que están en las apps de muchos celulares. Esto lo tomé de iOS. Ahí tienen ustedes múltiples formas en el margen derecho ven cómo el método oscilométrico por fotoluminiscencia nos puede dar a nosotros la medición de la presión arterial. De pronto no es una presión arterial tan buena como se puede obtener a través de la tecnología de un buen tensiómetro, pero es una aproximación para poder hacer screening y en los tiempos de confinamiento nos podría ayudar muchísimo. Asimismo se puede medir la temperatura, se puede medir la frecuencia cardíaca, se pueden medir signos vitales, se pueden ocultar a los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente ahí les dejo como abrebocas a ustedes que son los ingenieros para que me ayuden a construir el kit cardiológico de la salud y, ¿por qué no?, tener nosotros la posibilidad de hacer un buen examen y una buena aproximación a través de aplicaciones que nos apoyen. Con varios de los ingenieros he tenido la oportunidad de desarrollar cosas en el sector salud. Aquí hicimos una revisión con Isabel, que está aquí presente con nosotros, y con la Universidad Simón Bolívar y la Universidad CUC de Barranquilla, la Universidad de la Costa, en el cual revisamos todas las aplicaciones del software de salud para el sector de salud. Fue una revisión sistemática de la literatura muy interesante, que también les recomiendo que la revisen porque era una aproximación de cómo se puede interactuar entre el médico y la ingeniería. Y acá está este artículo de Isabel, en el cual pues también revisamos el trabajo colaborativo que hay entre ingenieros y personal de salud para el desarrollo de proyectos de salud digital, y lo que queríamos transmitir era una visión al futuro para lograr tener éxito. Mucho, mucho, mucho antes del COVID. En diciembre del 2018 nosotros hicimos esta publicación tratando precisamente de llamar la atención de que se necesita mucha pasión, mucho compromiso, pero también mucha creatividad para poder llevar a cabo esta relación. En este momento estamos trabajando con Isabel, revisando todos los proyectos de todas las aplicaciones que están relacionadas con la salud cardiovascular. Desde hace un año venimos trabajando y esto es un proyecto interdisciplinario entre ingenieros y médicos con varias universidades para tratar de establecer cuáles de esas nos pueden servir a nosotros para llevar una mejor aproximación a nuestro examen. Tengo un estudiante de doctorado de maestría de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Bolívar, es mi estudiante, con el cual estamos desarrollando modelos de atención matemáticas en el tema de las arritmias cardíacas, en este caso la fibrilación auricular. Ahí ustedes pueden ver en la gráfica del lado derecho, ven una línea verde. Lo que está por encima son sujetos que están normales. Los que están por debajo, todos tienen fibrilación auricular, pero lo hace a través de inteligencia artificial. El aparato detecta de manera fácil, rápida. Estamos ahorita validando algunas pruebas, pero ya pronto va a salir la publicación de qué es lo que estamos trabajando. Les recomiendo estas dos enlaces cuando tengan tiempo de ver lo que... Y se las recomiendo porque es una visión del futuro hecha por Microsoft, pero hace 15 años. Y si ustedes lo miran, dice, eso es lo que está pasando ahorita. Es decir, cuando uno oye hablar gurús como Bill Gates o como Steve Jobs, uno dice, no, esos tipos eran fuera de serie. Pero eso es lo que está ocurriendo ahorita. Y eso es lo que está pasando. Entonces, chévere que es como devolverse al pasado, pero hablando del presente. Entonces, para mí, estos dos links se los recomiendo. Y bueno, yo quiero darles las gracias y quiero abrir ahorita la sesión de preguntas o las inquietudes que tenga. Chávez va a ser la moderadora y los escucho y compartamos pues experiencias. Bueno, buenas noches. No sé si el público te alguien tiene una pregunta, comentarios, sugerencia, pero lo escuchamos. Yo estoy pendiente del chat o si quieren habilitar el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, Mauricio. Mauricio. Bueno, pues primero que nada felicitarlo
por la exposición, estuvo muy interesante todos los aspectos. Es verdad que la tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros tenemos que ir con ella, ¿cierto? Quería entonces, como en su opinión y en lo que usted ha manejado de este tema, si podríamos concluir que la programación se va volviendo un tema, como dicen por ahí, ya no un lujo, sino una necesidad en todas estas temáticas, a ver qué opinión me podría dar sobre si ya la programación se podría decir que era como hace unos años había que aprender inglés sí o sí, hoy en día entonces hay que decir que hay que programar sí o sí. Muchas gracias. Mauricio, gracias por tu comentario porque es excelente. Yo creo que sí, lo que tú estás diciendo es cierto. Hoy en día, y el mundo nos lo ha demostrado, un mejor ejemplo que lo que estamos viviendo en este momento, donde qué tal que no se hubieran tenido todos los desarrollos de manejo, por ejemplo, de Big Data, de interconexiones, digamos, del tema de programación, de lo que yo llamo real time. El real time es importante porque nosotros no podemos dejar para mañana lo que tenemos que resolver ahorita. Y eso solamente se logra a través de la programación. Y eso se está viendo hoy en día. Tú hoy en día quieres una noticia y es ya. Estamos viviendo al instante y sobre todo en este tema que estamos viviendo ahorita, eso es muy importante. Yo creo que cuando uno mira esto, uno lo puede mirar desde dos puntos de vista, desde el criterio optimista, que es el que a mí me gusta, o del criterio pesimista, casi como aquel que ve un vaso por la mitad y dice, no, ese vaso está incompleto, falta por llenarse, o el otro lo mira y dice, no, ya se está llenando. Entonces, yo creo que lo que nos está pasando ahorita es una oportunidad para demostrar que el manejo, que la programación, que el manejo de la Big Data, que el Internet de las cosas, que todos esos conceptos que antes que estaban marginales, como dije yo, hoy en día son de primera necesidad. Y yo soy un profesional de la salud que estoy convencido de que nosotros, en ustedes, en los ingenieros y en los futuros maestrandos y en los futuros doctorandos, vamos a tener, digamos, respuestas a muchas de nuestras necesidades. Esto es un trabajo en equipo que lo único que se requiere es tener un objetivo determinado. Pero qué rico que nosotros fuéramos los que hubiéramos desarrollado el objetivo. En este momento nos los impusieron y esto vienen 36 meses muy duros de todo tipo y yo creo que una de las cosas más importantes es todo el desarrollo que las ingenierías tienen y lo veo como una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de educación, una oportunidad de lograr con todo ese conocimiento poder poner de la mano, digamos, todo esto que estuvimos hablando en el día de hoy y que yo creo que pues simplemente es un abrebocas para decirles que de las profesiones que más tiene, digamos, participación en todo esto, pues por supuesto es la ingeniería, ¿no? Bueno, doctor, David nos dice desde el chat que si existen patrones significativos en un ECG que puedan servir para predicción de posibles anomalías cardíacas. Excelente pregunta. Esta mañana tuve la oportunidad de estar participando con un ruso, con un suizo y con una gente de Argentina, México y Brasil, precisamente hablando de una enfermedad que se llama Fabry, donde se utiliza la electrocardiografía como predictor de daño estructural cardíaco. ¿Qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es algo que se desarrolla a través de toda la iniciativa del señor Einthoven, que se dio cuenta que los potenciales que emitía el corazón podrían ser registrados de una manera fácil y es donde aparece una señal muy débil que se amplifica y es donde aparece todo lo que hizo Dar Sonval, que ayudó a Einthoven a ese desarrollo. Pero nadie puede negar que uno a través del electrocardiograma, que lo que mide es la conducción de todas esas fibras nerviosas que tiene el corazón, no está relacionada con un daño estructural cardíaco. Pero hay que tener patrones de referencia. Si bien
En algunas condiciones hay momentos que son especulativos, donde se trata de trazar de pronto diagnósticos muy sofisticados, y yo no creo que hasta allá el electrocardiograma tenga ese rendimiento. Sí nos puede dar a nosotros un buen screening y un buen perfil para orientar la parte diagnóstica. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma primero es fácil de hacer, lo puede hacer cualquier persona, no tiene que ser un personal de salud, lo puede hacer cualquiera. Tienen alguna dificultad para interpretar porque se requiere de un operador entrenado, pero también es claro que nos sirve de una forma selectiva para poder predecir posibles anomalías cardíacas. En este tema, el ejemplo que les puse, por ejemplo, de la enfermedad Fabry, que es una enfermedad de depósitos lisosomales, donde hay una enzima, la alfa-galactidasa, que está perdida y que de pronto hace que haya cambios estructurales cardíacos, se denota como en los primeros estadios se empiezan a ver cambios en la onda T, donde se vuelve de tipo asimétrica a tipo simétrica, con, con una correlación estupenda con la patología propiamente dicha, y uno puede predecir que ese paciente va a tener a futuro anormalidades cardíacas. Yo les invito a David, que nos hace la pregunta, que se lea también el tema de los atractors. Los atractors, uno puede a través de atractors, eh, los cuerpos nunca están quietos, siempre están en movimiento, y uno puede hacer registros de electrocardiografía compuesta y hacer modelos o modelaciones de atractors. Uno puede predecir, por ejemplo, muerte súbita en pacientes que tienen, por ejemplo, QT largo. El QT largo es un criterio, y hay varias enfermedades que se acompañan de sordera, QT largo, etc. Los síndromes, por ejemplo, de Brugada, son síndromes que tienen alargamiento del QT, y uno puede decir que una persona que tiene QT largo va a tener una muerte súbita. Es decir, la respuesta a tu pregunta es sí. Existen patrones significativos que nos pueden ayudar a anomalías cardíacas. De pronto no son patrones patognomónicos de una enfermedad u otra, pero sí nos pueden dar mucho conocimiento. Te doy otro ejemplo. Cuando un paciente tiene muchas extrasístoles de tipo supraventriculares y de manera repetitiva estamos viendo eso en los electros, muy probablemente dentro de poquito va a caer en una fibrilación auricular, que es una arritmia ya persistente y que puede tener mayores complicaciones. Es decir, también podemos predecir ese comportamiento. ¿Ok? Listo, doctor. Diana Rocío nos pregunta que hace algunos años se vienen mencionando los protocolos de interoperabilidad, y desde su conocimiento, ¿qué tan aplicados están en Colombia? Mi querida Diana, gracias por tu pregunta. Aquí voy a hacer, a mí no me gusta la política, pero voy a hacer política en el buen sentido de la palabra. Estamos en pañales. Y estamos en pañales por dos cosas. Mientras hace unos años salió una resolución donde se obligaba a todas las instituciones de salud a tener registros electrónicos de salud, es como todo en Colombia. Se crea la ley, se obliga, pero ¿y quién vigila qué tipo de historias clínicas se están creando? Entonces, cualquier persona creaba una historia clínica X. Y entonces aparecieron 1000 proveedores que podían vender esa historia clínica, y como te digo, no tenían criterios de HL7, trabajaban sobre plataformas, por ejemplo, algunas las hacían en Visual Basic, otros las hacían en otro tipo de plataforma. Es decir, había mucha variabilidad y no se interconectaban una con otra. Si tú te casaste con el modelo A, tú no te podías pasar para el modelo B. Y la plataforma entonces que se asociaba al tema contable, nada más corría con determinada historia clínica. Entonces no podías hacer los RIPS, no podías hacer recetas, no podías hacer facturación. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que en este momento es necesario que Colombia, y por eso yo lo invito a que lean esa resolución 2015 del 2020, está dando los pasitos, lamentablemente tarde, y ante eso fue en octubre. Nadie se hubiera esperado que íbamos a tener COVID a los 4 o 5 meses, pero era como poner ya en el ojo de todas las EPS y las aseguradoras que tenemos que cambiar, que nosotros tenemos que aplicar los protocolos de interoperabilidad. Es lamentable que ustedes la atiendan en un sitio
y cuando usted va a buscar esa radiografía o esa atención, ya no aparezca en su registro. Uno desde que nace, desde que le cortan a uno el ombligo y le ponen la primera vacuna, eso debe quedar registrado en la historia. ¿Qué plan de seguro tiene? ¿Qué tipo de sangre tiene? Si tiene seguro privado, si no tiene seguro, si tiene una enfermedad rara como una hemofilia, si está tomando un anticoagulante que puede sangrar. Eso salvaría muchas vidas. En un accidente uno miraba el registro con la cédula, inmediatamente se da cuenta que ese señor es alérgico a tal medicamento. ¿Cuántas veces no ha habido muertes porque no hay, digamos, un conocimiento de la historia clínica previa? Entonces, yo creo que para allá vamos. Marilyn tiene una pregunta. Aunque Marilyn, Diana volvió a Diana vuelve a preguntar. preguntar si es Ah, probable que nosotros desarrollemos nuestros bueno, propios protocolos. le contesto ahí mismo. Claro, yo creo que hay que empezar a trabajar en los propios protocolos, ¿por qué no? Pero todo tiene que estar dentro de la normativa. Por eso yo les recomiendo a que se leen qué es lo que permite la ley y qué no lo permite. En este momento, pues está en la parte expuesta de la ley y ahora viene todo, le dieron un tiempo para hacer la implementación. Entonces me imagino que irán a hacer decretos, resoluciones y cosas reglamentarias, ¿no? Y Marilyn, cuéntanos tu pregunta, si la quieres hacer por el chat o por medio del micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. Bueno, buenas noches. Primero agradecerle por la intervención. Muy interesante y muy importante. Yo soy estudiante de medicina, entonces me surge una pregunta que me gustaría me aclarara y es, ¿este enfoque de la telesalud y todo lo que debemos implementar está desarrollado para pacientes crónicos o en qué momento estas implementaciones pueden llegar a ser útiles en todo lo que son, por ejemplo, los casos agudos? Porque pienso entonces que al momento de esa anamnesis que hay tantas en la exploración que brindan información, no sé cómo podría eso reemplazarse desde, por ejemplo, el estado de la telesalud. Muchas gracias. Marilyn, qué bonito lo que me acabas de preguntar. Y te agradezco mucho eso, porque lo que tú acabas de decir es lo que nos enseñan nuestros profesores. Lo que Marilyn quiere decir para los que no son médicos es lo siguiente. Cuando uno como médico establece un cuestionario y el paciente le cuenta a uno cuál es el motivo por el cual consulta, cómo se ha desarrollado esa enfermedad actual y uno la pone dentro de un contexto de línea del tiempo, uno hace una anamnesis y hace una revisión de todo ese material que el paciente le ha contado. Y si uno va a examinar al paciente sin saber ya qué es lo que tiene el paciente, muy probablemente no va a encontrar nada del examen físico. Mi profesor de semiología decía, el 90% del diagnóstico adecuado, o sea, de lo que llamamos en inglés accuracy, que un médico tiene, lo tiene que lograr en esa parte de la historia clínica. Es claro, Marilyn, que no solamente para pacientes crónicos, sino también para pacientes agudos. De hecho, llevo 274 consultas virtuales hechas en este mes. Y me ha tocado desarrollar como Sherlock Holmes. A veces, y eso es lo que yo quería tratar de venderles a ustedes la idea, a los que están aquí de ingeniería, que necesitamos mejores aprovechamientos, porque el examen físico es fundamental en el aprovechamiento del sujeto. Yo ahorita ponía, por ejemplo, el tema de un pediatra que no pueda examinar a un niño por una consulta virtual, pues es muy difícil. O un ortopedista revisar una fractura, o qué sé yo, o revisar una cadera. O un oftalmólogo mirar un fondo de... Bueno, el fondo de ojos sí se puede, ¿verdad, Chávez? Nosotros lo hacíamos. sí. Entonces, pero hay unas especialidades que tienen un grado de dificultad mayor. De ahí el reto. Yo le quiero contar a Marilyn que existen un pocotón de aparatos que usted no se imagina, Marilyn, en este momento ya desarrollados. Hay tecnología israelita, hay tecnología rusa, hay tecnología americana, estadounidense, hay brasilera, donde nosotros podemos tener un aprovechamiento con una videocámara adecuada, a veces, digamos, con ver cómo está, digamos, la circulación periférica, cómo se puede hacer una tonomografía, tonometría, cómo se puede hacer una auscultación cardíaca, cómo se puede hacer la medición de una presión arterial, todo de forma remota. De hecho, les pongo un ejemplo, por ejemplo, de la telesalud. Está la cirugía robótica, por ejemplo, utilizando un aparato que se llama el Da Vinci.
El Da Vinci es un aparato que se utilizó en la guerra, donde un cirujano experimentado lo maneja en forma remota y puede llevar a cabo cirugías de guerra en este momento, pues de heridas, pero también se pueden operar vesículas, apéndices, etcétera, todas hechas a través de un sistema de aprendizaje conjunto y de inteligencia artificial a través de una cirugía completamente remota. Entonces, lo que nos queda es tiempo y eso que uno ve en las películas de ciencia ficción, que uno las veía lejanas, pues no son tan lejanas. Cada día nos estamos acercando más a un aprovechamiento mejor con aparatos que nos permitan tener una mejor, digamos, aproximación al examen físico. ¿Alguien tiene otra pregunta de los participantes? Bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta, pues ahí está mi correo electrónico que va a quedar grabado en la charla, que después le van a compartir, y siéntanse libres de poder hacer cualquier pregunta, consulta, idea de investigación. Yo tengo un doctorado, Chávez no dijo, pero mi PhD es de investigación y docencia, y me dedico lidero un grupo A1, categoría 1 de investigación, y pues es el tema que más me apasiona. O sea que si tienen ideas para desarrollar, pues siempre serán bienvenidas y siempre contarán conmigo en forma incondicional y de apoyo para cualquier desarrollo de estas. Bueno, entonces le damos muchas gracias, doctor, por tu intervención y por la excelente conferencia. También agradecemos a toda la asistencia y pues también les reitero la invitación para que conozcan la maestría de ingeniería en la Universidad Autónoma Manizales, y doctor Miguel, si tienen alguna pregunta o cualquier inquietud. Muchas gracias a todos.